alabanza y una adoración al Señor. Así es que démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder congregarnos. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Miren, hoy nos pusimos de acuerdo todos, hermanos. Miren, venimos en el mismo sentido, ¿verdad? Yo no sabía, mi esposa también, ahorita me acabo de dar cuenta cuando miré muchos así del mismo color. Es como si nos hubiéramos llamado, ¿verdad? Me pasa muy frecuentemente, quiero decirle. Bueno, gracias al Señor. Queremos también saludar, Pastor Wilmer, bienvenido. Dios te bendiga, a tu esposa, hermana, y creo que te acompaña alguien más. Hermanita que estás acá, no conocemos tu nombre. Patricia Andrade, bienvenida, Dios te bendiga. Ella también es acá, ¿viene contigo, Wilmer? Hermana Pati, ok, bueno, bienvenidos, hermanos. Démosle un aplauso al Señor. Yo sé que no es el momento para platicar algunas cositas, pero yo creo que ya tendrán tiempo de platicar con el varón. Amén. Para avanzar en el tiempo. Muy bien, hermanos. Entonces yo quiero entrar de lleno, porque si no nos carcome el tiempo aquí ahorita, y el tiempo para nosotros los domingos es muy valioso, ¿verdad? Y le quiero hablar, no sé si me traes el controlito, hijo, otra vez ahí se me olvidó en mi maleta. El controlito ese que controla mi aparato, no controla la vida, pero mi aparato sí. Y me dice una vez un pastor, porque se me frenó mi computadora, y me dice, ya ve, por andar usando la tecnología. Pero él no sabe que en una computadora tenemos muchas versiones de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a platicar con usted acerca de algo muy importante que creo que está allá también: la intervención de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, hemos estado dándole un seguimiento al libro de los Hechos, porque yo considero que el libro de los Hechos es el modelo para la iglesia cristiana. Cuando el Señor venga una vez más, no va a llevarse una iglesia que no conozca. Él va a levantar una iglesia que conozca. Y la iglesia tiene que parecerse a la iglesia de los Hechos, porque ahí faltan muchos capítulos por escribir que no se escribieron, que nosotros, se supone, en la parte de enfrente, dijo, ahí está, tenemos que escribir. Pero yo le compartía la semana pasada un tema acerca del ministerio de Felipe. No sé si se acuerdan los hermanos, el ministerio evangelístico, las señales del ministerio evangelístico, cuán importante es restaurar el ministerio evangelístico en la iglesia, porque hoy ya no se habla del evangelista, ya lo enterramos al evangelista. Sin embargo, el evangelista tiene que resurgir en este tiempo, principalmente hoy que estamos en pandemia, porque yo considero que, bueno, yo soy de los que cree que cada vez que hay una crisis también hay una oportunidad. Gracias, hijo. Hay una oportunidad, y en cada crisis, hermano, usted se va a dar cuenta a nivel empresarial que los empresarios dicen que una crisis es una oportunidad para hacer algo, y mucha gente se ha enriquecido en este tiempo, principalmente los que han vendido máscaras y otras cosas que no quiero mencionar. Se han hecho multimillonarios. Pero la iglesia, si usted se da cuenta, en este tiempo se ha encerrado ya no en cuatro paredes, ahora en un hoyo. No sé si me doy a entender. El miedo y el terror los ha amedrentado tanto que han preferido encerrarse, y algunos hemos abierto una ventana en el mundo espiritual a través de las redes sociales y hemos intentado hacer nuestro trabajo. Pero yo considero que necesitamos esa gente en la iglesia que tenga la pasión por las almas. No estoy hablándole yo que como nosotros, hermano, que predicamos hoy formando a la iglesia, que Dios nos dio una comisión diferente a la que le daría un evangelista, que el evangelista no es
no es un ministro de cuatro paredes. El evangelista es como un león que tiene que andar en la selva, hermano. Nosotros no, nosotros ya somos más de cuartel. Sin embargo, sigo creyendo que los ministerios que se movieron en la iglesia del libro de los Hechos tienen que volverse a mover en la iglesia del tiempo final. Porque no es otra iglesia, es la misma iglesia. Lo único que sucede es que la iglesia estuvo, diría yo, en una pauta por siglos. Recuerde que desde el 312 hasta 1516 aparentemente la iglesia desapareció. Luego, cuando vino la reforma, la iglesia empezó a resurgir y todavía estamos emergiendo. Y estamos en los minutos, diría yo, finales, y hemos perdido, diría yo, grande terreno, grande territorio, porque no hemos hasta cierto punto confiado plenamente en el Dios que profesamos. Ya lo hemos visto, tenemos meses, hermanos, que las iglesias están cerradas. Gracias al Señor que creo que en noviembre ya se van a abrir las iglesias completamente por acá, ¿no? Y en algunos otros lugares pues va a tardar. Pero de cualquier forma, yo respeto el criterio de muchos consiervos, hermano, pero también hago un llamado a que restauremos el caminar de la iglesia de los hechos. Por eso le he puesto como título al tema la intervención de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo. Porque voy a hablar de un hombre que aparentemente estaba haciendo el ministerio de Cristo. Yo me estoy refiriendo al apóstol Pablo, que aparentemente estaba sirviendo al Señor, pero fíjese que lo estaba haciendo mal. Y entonces, cuando el Señor le aparece a Saulo, dice que era un hombre celoso de la ley, que pensaba que hacía la obra de Dios. Y voy a decir que en su tiempo fue el hombre más grande que persiguió a la iglesia. De hecho, él inició la persecución, yo lo ponía aquí. Pero esto es profético. Capítulo 9 del libro de los Hechos, hermano, es un libro que nos enseña muchísima historia de la iglesia, pero esta parte es profética. Porque así como la iglesia fue perseguida para que se levantara y fuera a conquistar lo que el Señor había dicho, hablábamos la semana pasada, Hechos capítulo 1 verso 8, la comisión de Dios fue: vayan a Jerusalén, serán testigos en Jerusalén, donde más, Judea, Samaria y luego los confines de la tierra. Pero la iglesia dijo: está muy bonito todo lo que está pasando en Jerusalén, tenemos apóstoles, tenemos un presbiterio apostólico, nos vamos a sentar y vamos a descansar. Al fin y al cabo, la salvación es para los judíos. Y todo el mundo se concentró en Jerusalén. Y nadie quería salir, hermano. No sé por qué me da la impresión como que estamos viviendo esta misma etapa. Y de repente Dios tiene que levantar a un Saulo, que era un hombre celoso de Dios. El hombre pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Él decía: yo voy a perseguir a los cristianos, voy a ir a pedirle cartas a todos los que me puedan dar cartas. Y entonces, respirando, dice Hechos 9:1, todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, les pudiera llevar atados a Jerusalén. ¿A qué? ¿Usted cree que a entregárselo a los apóstoles? No, a entregarlos a los religiosos para que los mataran. Déjeme le hago una pregunta: ¿quién mató en el principio a los verdaderos cristianos? Levante su mano y diga conmigo: los religiosos. ¿A quién cree que va a levantar el enemigo en el tiempo final para perseguir a la iglesia? ¿No se ha dado cuenta de eso usted? ¿No se ha dado cuenta? ¿Cómo están las redes, hermano?
religiosos, hermano, tirándole a los cristianos. Iba a decir el nombre, pero por respeto a la gente que nos está viendo, que sabemos que hay muchos grupos que no son cristianos, me voy a reservar el nombre, pero usted sabe, la religión tradicional mayoritaria está defendiendo como nunca hoy en día que sus feligreses se les están yendo con los hermanos separados, así nos dicen. Ya usted lo identificó, ¿verdad? Y entonces hay una persecución a través de las redes sociales, hermano, inmensa. Quiero decirle que se han gastado billones de dólares desde Roma para que se levanten, entre comillas, misioneros y predicadores estratégicamente hablando, preparados para combatir el crecimiento de la iglesia cristiana. Y se supone que la iglesia somos nosotros, pues. Mire, cuando se levantó el tiempo de poder trabajar con niños en diferentes naciones, hay documentos históricos que hablan que hubieron esas señoras que se ponen un trapo así y un vestido así largo, ¿no? Usted ya las conoce, así como medio de dos colores. Seleccionaron niños y los mandaron a diferentes naciones, programados para que ellos fueran los futuros religiosos de esas naciones. Cuando se levantó el movimiento Pentecostés, hermano, porque usted no sabía, se invirtieron millones de dólares en investigaciones para ir a las iglesias cristianas. Unos señores que se llaman los Hermanos de Jesús, que usted debe de saber quiénes son, que surgieron en defensa de una iglesia grande en el siglo XV, XVI, 1529, fundados por un hombre llamado Ignacio de Loyola, en defensa para proteger la doctrina, la iglesia, porque la gente estaba saliendo de la religión. Y entonces, cuando estos salen, empiezan a establecer su doctrina en diferentes continentes, incluyendo el nuestro, que llegaron en el año de 1537. Ya para el año 1550, América estaba prácticamente conquistada por la religión. Estoy hablando de datos históricos, hermano. Y todo esto está siendo respaldado por esta iglesia, que en el tiempo final le garantizo que va a perseguir a la iglesia más que lo que está siendo perseguida. Ahorita a muchos le ofende que le digan que usted es cristiano, se ponen a chatear en las redes sociales. Ay, es que yo tengo la verdad, es que tú estás mal, es que usted es esto, es que usted es lo otro, y ya están así. Pero fíjense que el pleito que viene no va a ser así. El pleito que viene va a ser que se van a entregar a los verdaderos cristianos. Ve a Pablo, hermano. ¿Usted cree que no le entregaban a Pablo? Le decían, allá por Ken, allá por la Pacífica, en una área por ahí donde hay unos talleres, por ahí vive una persona que se llama Marvin López, vayan a levantarlo. Hermano, ¿usted cree que no se va a llegar ese día? Se va a llegar. Y lo tenemos muy cerca. Ahorita pues estamos solamente chateando por las redes sociales. Hay muchos grupos, hermano, y le comentaba anteriormente que fueron billones de dólares que se levantaron para poder introducirse a las iglesias cristianas y clonar un movimiento pentecostés que después le llamaron movimiento carismático, que usted ya debe de identificarlo. Pero aquí hay un modelo exacto, hermano, de Pablo, que de alguna forma pensaba que estaba sirviendo al Señor. Yo le puedo garantizar que hay mucha gente que está metida en la religión que piensa que están sirviendo al Señor. Por allá en México, en un área de San Juan Chamula, hermano, allá me tocó mirar un volante que decía damos 900 pesos a quienes nos entreguen a un cristiano evangélico y 1500 si es pastor. Y me tocó conocer gente, hermano, que tenían cortes aquí. ¿Sabe por qué? Porque allá los degollan y matan a sus hijos y a su familia delante de sus propios hijos. Los entierran, los destazan, hacen desastres, hermano. Niños que son destazados
por personas que entre comillas piensan que están sirviendo al Señor. Usted no conoce nada de esto, desde luego, porque usted no le ha tocado ver todo eso, pero a uno que le ha tocado ver, hermano, uno da testimonio que es verdad. Y si no me cree, vaya y échese una vuelta por allá en Chiapas, en San Juan Chamula, y diga que es cristiano. Póngase a predicar ahí en la plaza, profese su fe. Le van a dar a alguien 900 pesos por usted, y si es ministro, 1500. Pero lo que yo le quiero mencionar es de que la persecución no es algo nuevo, hermano. Por eso es importante entender, hermano, lo que le menciono acerca del título, la intervención de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo, para que entendamos, hermano, que nosotros estamos en un tiempo profético donde la iglesia necesita restaurar las pisadas de la iglesia de los hechos. Entre ellas, seguir profesando la fe. Entonces yo quiero que usted note cómo en esta experiencia, hermano, se ve también claramente de Pablo el tema de la predestinación y la elección. Se ve muy claros, a mi parecer, en acción, hermano, ante la intervención divina para que levantara a un hombre que hasta el día de hoy se hablara de él. ¿De quién se habla hoy? De Pablo. Se supone que la doctrina que nosotros tenemos es cristiana, pero es la doctrina paulina que Dios le reveló, que el Señor le reveló al apóstol Pablo, con la que nos dirigimos. Entonces, yo quiero que veamos el desarme de este hombre, porque Dios es especial en preparar, hermano. Mire, usted nunca diga acerca de una persona. Yo he conocido muchos líderes religiosos que se han convertido al evangelio y que hasta el día de hoy predican fuertemente el evangelio y son tremendos apologistas, defensores pues del evangelio del Señor, y no han negado la fe. Entonces a veces nosotros, en vez de orar, de clamar al Señor por cambios, nos ponemos en el mismo nivel y estamos atacando. Mire, va a venir el tiempo que no vamos a poder atacar absolutamente a nadie, porque la iglesia va a ser perseguida, hermanos. No lo estoy asustando, nomás le estoy previniendo. Entonces yo quiero que usted vaya notando cómo el Señor empezó a actuar desarmando a Saulo para que surgiera el apóstol Pablo, que hay un proceso. Jesús dijo que cuando un fariseo se convierte al evangelio es como un hombre que saca cosas viejas y nuevas de su tesoro. La forma que Dios usó a Pedro no fue la misma forma que usó a Pablo. ¿Quién tuvo más revelación? A pesar que los apóstoles estuvieron con el Señor, Pablo tuvo más revelación. Pedro nunca fue al tercer cielo, tampoco fue al paraíso de Dios en más de una ocasión, y escuchó cosas y palabras inefables que no se le permite al hombre escuchar. Sin embargo, Pablo sí, porque el hombre fue seleccionado por el Señor para desarrollar un gran ministerio que hasta el día de hoy se habla de él, pero tenía que desarmarlo. Por eso, cuando una persona llega al evangelio, a mí me gusta ver cómo Dios la va desarmando, hermano. Yo les voy a contar un poquito mi historia. Cuando yo llegué al evangelio, que el Señor me alcanzó, era un jovencito, desde luego, estaba muy joven, pero me gustaba mucho el oro, hermanos, las esclavas, no sé, los anillos, hermano. Y aún en el Señor, cuando uno no ha sido desarmado todavía, uno tiende a levantar las manos, ¿no? La vanidad. Que vean mi saco que tiene que es de marca, dice uno por ahí, y el perfume, Dios le bendiga, que es de marca. No sé qué marca buscan, pero de marca, hermano. Toda la gente habla de marcas, y como nosotros no somos muy afines a todo eso de las marcas, yo no conozco de marcas, hermano. Lo único que sé es que si marca, marca y se acabó. Con eso basta. Pero hay gente, hermano, que llega al evangelio y está cruda, está entera y pretende servir al Señor así. Y el Señor empieza a desarmarlos. Por eso cuando trajo a Saulo, lo empezó. Mire, a Saulo lo primero que quiso hacer fue: ahora que soy cristiano, me voy a dedicar a predicar en Damasco y voy a ganar muchas almas. Y todo el mundo se va a convertir porque sabían quién era yo. Y resulta que los griegos lo empiezan a perseguir.
Y resulta que los que estaban en Damasco lo quieren matar. Y entonces los mismos discípulos tuvieron que inventarse el elevador por primera vez, hermano, porque lo metieron en una canasta y lo bajaron por el muro para que no lo mataran. Y así Pablo, hermanos, Saulo se salvó si no lo hubiera matado. Pero el Señor, hermano, trajo a Saulo, pero no lo pudo usar crudo. Saulo, aunque no entendía, pensaba que su gran conocimiento iba a bastar para poder servir al Señor, y de repente se da cuenta de que lo que sabía no le funcionaba en el evangelio y que había una preparación interna que tenía que llevar, al grado de que cuando Dios empieza a desarmarlo, usted va a ver el desarme de Pablo, hermano, cómo el Señor empieza a desarmarlo y qué es lo que usa Dios para desarmarlo en un momento más. Entonces yo veo que Cristo le sale al encuentro, y aunque Pablo pensaba, hermano, que andaba en el ministerio del Señor y que andaba en su propio caballo blanco haciendo la obra de Dios, como muchos, es que ¿para qué hablar de esto, hermano? Pero cuántos jóvenes en el camino me he encontrado que al final de cuentas terminan parados. ¿Por qué razón? Porque no han entendido que crudos no pueden servir al Señor. Dios tiene que prepararlos. Si un día a usted le agarra la loquera de querer servir al Señor y el Señor le llama, yo le sugiero que se deje desarmar, porque si no, no le va a servir al Señor. Se va a servir a usted mismo, va a servir a la gente, va a servir a otras cosas, pero a Dios no. A Dios se le sirve, hermano, entendiendo lo que es el ministerio de Cristo. Pero yo hablo con muchos jóvenes que me ha tocado a veces. Una vez me llamó un joven y me decía: Tito, fíjate que voy a abrir una obra, ya tengo la gente, me dijo. Ahora es pastor, yo mismo lo ordené, desde luego, tiene un lindo ministerio, muy fructífero. Y me dice: fíjate que voy a abrir un ministerio. Y yo le digo, y lo primero que le pregunté fue: ¿y qué les vas a enseñar? Pues voy a predicarles la Biblia. Sí, pero ¿qué les vas a enseñar de la Biblia? Pues les voy a enseñar de Cristo. El hombre era un evangelista. Imagínense un evangelista atrás de un púlpito, hermano. Cristo salva, Cristo libera, Cristo sana, porque ese es el mensaje del evangelista. Pero la iglesia no puede sobrevivir con ese mensaje. La iglesia tiene que ser estructurada y edificada, por lo menos en los 4 ángulos. ¿Me entiende lo que le digo? En donde pueda moverse la iglesia y ser asentada y pueda, hermano, salir adelante y crecer como un buen edificio. Entonces, yo entiendo, el ministerio evangelístico es muy respetable y lo necesitamos en la iglesia, pero afuera. En púlpitos no, porque luego vienen y hacen un desastre también. Porque ellos van a ver a la iglesia de acuerdo a la visión que tienen desde un ángulo evangelístico. Y van a querer que todo el mundo salga a evangelizar, que eso es muy bueno. Pero van a volver otra vez a predicarle el mismo mensaje cristocéntrico a la iglesia. Y no va a haber teología, no va a haber escatología, hermano. No va a haber revelación, no va a haber en realidad lo que la iglesia necesita: doctrina. 4 cosas importantes, hermano, que tiene que enseñársela a la iglesia. Pero bueno, pero Pablo andaba haciendo la obra del Señor y decía: yo ahorita voy a dejar lo que hacía antes de perseguir a los cristianos, y ahora voy a ser otro que predique el camino. Pero le faltaba la preparación interna, hermano, porque no se puede servir al Señor con tanto barro. Dios tiene que trabajar el barro primero. Vaya, mire lo que dice Hechos 9:3. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció, ahí lo tiró el Señor del caballo, en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Más adelante dice Jesús de Nazaret, el nazareno. Levántate, le dice, y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes de hacer. ¿En dónde? En la ciudad. Fíjese qué interesante, hermano. Un hombre con mucho conocimiento que pensaba que servía al Señor. De repente, en su ministerio, Dios lo tira de su caballo y le dice: levántate porque necesito desarmarte. Vete a la ciudad y ahí se te va a decir. Ese era todo su ministerio cuando Pablo empezó. Vete a la ciudad y espérate, como cuando el Señor le dijo a los discípulos, hermano, que estaban en el monte de los olivos viendo la ascensión. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Ayúdenme a interpretar esto en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que había alrededor de 500 discípulos viendo la ascensión. Pero cuando usted ya va a mirar, amados hermanos, el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted mira que dice que había alrededor de 120. ¿Dónde quedaron los demás? ¿Sabe qué sucedió? Dijeron: no, eso de estar esperando como que no es para mí. Eso como que de estar ahí, que solamente aprendiendo, que tengo que aprender, que tengo que dejar, si yo soy inteligente, que yo soy capaz, que yo soy profesional. Hermano, ¿con cuánta gente se enfrenta uno como pastor? O sea, desde la mente. Yo he tenido, hermano, la oportunidad de predicar en iglesias donde la mayoría de los que están ahí son doctores, psicólogos, ¿qué le digo? Maestros, directores de escuela, gente profesional. Y créamelo, el ambiente cambia. Soy franco. Soy franco. Yo me puse a orar un día, hermano, y adorar y decir: aleluya, te adoro. Ellos no adoraban, hermano. Yo no tengo la culpa que ellos no adoraran. Yo me puse a adorar. Oh, hermano, me llamaron la atención y yo dije: disculpen, hermanos, no sabía que a ustedes no les gustaba adorar. O sea, en pocas palabras, lo que ustedes hicieron aquí ahorita para muchas congregaciones así sería una locura. Más como este muchacho que brinca, que parece chapulín, hermanos. ¿Ah? Está bien, qué bueno que lo haga. Es muy importante. Pero usted se va a dar cuenta que lo que se le dice a Pablo: levántate, entra en la ciudad de Damasco y se te va a decir lo que tienes que hacer. Ese era el ministerio de Pablo. Y mucha gente no entiende que cuando Dios va a levantar a alguien, primero lo sienta y le dice: espérate, tengo que desarmarte. Y por eso necesitamos ministros, hermano, que estén fuertes en el Señor, en la iglesia del tiempo final. Diga conmigo amén. Qué poquitos amenes, hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos. Y cuando yo hablo de ministros, por favor no me malentienda que estoy hablando solo de ministros primarios. No, estoy hablando de ministros que sirven las mesas también. Porque hoy en día brillan por su ausencia muchos. No aquí, por allá en la luna, hermanos. Y yo quiero hablarle a usted que la iglesia fue llamada a servir al Señor, pero en su tiempo. Porque se sirve más preparándose a veces que haciendo. Y Pablo no entendía, hermano, desde el momento. Él dijo: yo perseguí antes la iglesia, ahora no voy a perseguirla, ahora voy a servir al Señor que perseguí. Pero Dios, se le aparece el Señor, le dice: vete a la ciudad y siéntate y te va a decir lo que tienes que hacer. En Hechos 22, hermano, cuenta más de su experiencia. Y yo quiero decirle algo: cuán importantes son las experiencias. Cuán importantes son las experiencias. Revise la iglesia de los Hechos. Y desde que la iglesia de los Hechos comienza en el primer capítulo hasta el 28, está llena de experiencias. Y la iglesia del tiempo presente, hermano, carece de experiencias. No tienen experiencias. Muchos no han sido llenos con el Espíritu Santo. Muchos no tienen dones. Muchos dicen: es que yo, pastor, tengo frutos, pero no tengo dones. No, yo quiero decirle que algo que adorna a la iglesia y que la evidencia a la iglesia en su crecimiento no son solo los frutos, son los dones del Espíritu. Si bien es cierto, la gracia
nos ha salvado, ¿correcto? Nos metió, a través de la fe entramos a una gracia, pero dentro de esa gracia la iglesia tiene que crecer en frutos. Gálatas 5:22, 9 frutos del Espíritu. Y 1 Corintios capítulo 12, 9 frutos sobrenaturales, 9 dones, sobrenaturales del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no hay vuelta de hoja. La iglesia tiene que tener dones y la iglesia tiene que tener frutos. Allá atrás está alguien, hermano. Y bueno, dice Pablo en su experiencia, mire bien, Hechos 22:7, caí al suelo y oí una voz. Está relatando lo mismo del hermano que le pasó en el capítulo 9. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondí: ¿quién eres, Señor? Él me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Note bien. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer? O sea, eso fue lo que dice Pablo, que le dijo al Señor, que no relata, por cierto, el capítulo 9. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Por eso yo le digo, en el apóstol Pablo juega un papel muy importante tanto la predestinación como la preexistencia. Porque acuérdese que cuando hablamos de la doctrina de la predestinación, estamos hablando de un predestino. Pero cuando hablamos de la preexistencia, estamos hablando que Dios seleccionó un grupo que yo lo veo descender a la tierra desde el tiempo de Jesús. Porque desde el tiempo de Jesús se estableció un nuevo pacto, que no era un pacto como los pactos anteriores, en donde las cosas cambiaron, porque tanto las cosas que estaban sin reconciliar en la tierra como en el cielo fueron reconciliadas con el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿qué cosas habrán sido reconciliadas en el cielo? No lo sabemos en sí. En la tierra sí sabemos. Pero pensemos, hermano, que desde ese momento Dios mandó a los Pablos. Dios ha mandado a personas específicas para desarrollar un ministerio en diferentes tiempos. Hemos visto movimientos muy fuertes y Satanás lo sabe. Por eso, por casi, hermano, 11 siglos, la iglesia fue o quiso ser opacada por la religión. Por eso cuando al Señor lo desvisten, hermano, y le quitan su manto, ¿se da cuenta? Le quitan el manto y le quitan sus ropas. Yo me acuerdo cuando a mí el Señor me confirmó el ministerio, porque yo, pues, uno erra también en muchas cosas. Y me acuerdo cuando hace ya muchos años atrás, yo estaba muy joven, tenía experiencias muy sobrenaturales donde yo me miraba volando sobre naciones y ciudades, hermano. Yo no entendía qué significaba hasta que el Señor me enseñó. Yo volaba, hermano, y miraba las ciudades. Y un día el Señor me habló cuando iba a predicar yo a una iglesia temprano en la mañana. Iba yo por mi carro manejando, y ese día yo tuve un sueño. Me levanté y andaba entre ministros, pero traía mis ropas en mi mano. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué me he soñado tantas veces con las ropas en mis manos? Y entonces una atmósfera hermano, hermosa se creó en mi automóvil cuando yo iba camino a la predicación, y de repente escuché la voz de Dios que me habló. No le voy a decir que afuera, pero por dentro muy fuerte, en un éxtasis, como dice también el apóstol Pablo, los éxtasis, hermano. Y empecé a hablar con el Señor, y me hizo la pregunta del siglo el Señor: ¿qué representan las vestiduras en el cuerpo de Cristo? Yo le dije: Señor, pues a mí se me ha enseñado que es cobertura, que uno anda bien, que no anda en pecado y todo esto. Y entonces de repente me abrió la mente, hermano, y me dijo el Señor: los ministerios. Yo le dije: Señor, los ministerios. Y me acordé: el manto, el apóstol; la vestimenta, el pastorado; las ropas internas, el magisterio; el cinto, el profeta que ciñe;
las sandalias el evangelista. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Vístete de ropas ministeriales. Mi hermano, yo por poco me caigo, pero espérese, la sorpresa fue cuando llegué a la iglesia donde yo iba a predicar. Dios le habría hablado al pastor en la mañana que me ungiera, que me reconociera como ministro primario en el cuerpo de Cristo. Yo necesitaba eso. Dios me confrontó y me confirmó el mismo día acerca del ministerio que tenía, pero que no me había puesto las ropas, las traía en la mano. Por eso es importante, hermano, enseñar cómo Dios opera. Y el modelo de Pablo es un modelo muy importante para entender, hermano, que muchas veces Dios te dice: vete a la ciudad, quédate ahí, y ahí se te va a enseñar qué tienes que decir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? No lo sabemos. A Pablo le costó 17 años, hermano, comprender qué tenía que hacer. Y algunos quieren salir al ministerio. Me encontré un día no puedo llamarle pastor, que llegó un día a pedirme ayuda a la iglesia y me dice: pastor, he escuchado que usted enseña mucho sobre liderazgo y quiero ver si me puede ayudar. Yo le dije: sí, hermano, claro que sí, con mucho gusto. Es que mire, le voy a contar mi historia. Cuando a mí el Señor me alcanzó, yo no tuve quien me enseñara. Yo abrí mi garage y empecé a predicar a Cristo. Por favor, hermanos, ¿cómo usted va? ¿Se imagina un recién convertido que no conoce nada del Señor? Y como siempre hay carismas, hay gracias, hay talentos, hermano, que a veces la gente sigue, pero se olvidan que lo más importante es crecer uniformemente hablando como iglesia, que esa es la comisión que tiene cada ministro como edificador, de edificar la iglesia del Señor. Y entonces me dice el pastor: cometí el error de ponerle a mi iglesia de Cristo 3 pelos pero bien peinados. Así se llamaba la iglesia. Yo dije: wow, hermano, qué atrevimiento. Le dije yo, porque ¿qué va a hacer un calvo? ¿No va a tener que para peinarse o qué? Pero así le puso, hermano. Pero mire, la culpa no la tiene posiblemente él, sino que él no tuvo quien le ayudara en su momento. Y yo voy a explicar cómo Pablo tuvo que ser desarmado, pero también Dios lo formó para que funcionara como el gran apóstol Pablo. Por eso, le repito, la iglesia de los hechos es clave para la iglesia del tiempo contemporáneo. Si usted quiere tratar la visión que usted quiera, ese rollo es suyo, pero yo sigo la iglesia de los hechos, hermano, que es la más segura. Hoy hay toda clase de visiones, hermano, que yo he escuchado y conocido. He leído muchos de sus libros, pero ninguna me ha impresionado como 28 capítulos del libro de los hechos. Aleluya. Entonces vamos a seguir. La comisión de Pablo a los gentiles, dice que fue por revelación. Y cuán importante, repito, son las experiencias sobrenaturales. La iglesia no puede vivir sin estar conectados al cielo, hermano. En pocas palabras, si usted dice que es iglesia de Cristo, usted tiene que tener experiencias con Dios. Le guste o no le guste, tiene que buscar las experiencias. No tiene experiencias, métase con Dios para que le dé las experiencias. Deslíguese de las raíces que tiene en el mundo y conéctese al cielo. Si no, no va a tener experiencias. Los dones y los frutos, óyame, los frutos empiezan a resultar cuando hay un cuidado de la planta. Eso lo hacemos nosotros, los ministros. Cuidamos las plantas, el plantío del Señor. Les damos un buen soil, les damos un buen alimento, las podamos a tiempo, las corregimos, las limpiamos, las lavamos, hacemos todo el trabajo. Pero los dones del Espíritu no los puede dar ningún hombre. Eso van a evidenciarse cuando la iglesia se conecte al cielo y se desprenda del suelo. ¿Por qué la iglesia no tiene dones? Porque está buscando enraizarse en la tierra, y cuando el Señor venga no se va a llevar a los enraizados, se va a llevar a los que están conectados con el Señor. ¿Me explico? Muy importante, hermano. Por eso le digo, Pablo empezó un evangelio con revelaciones, hermano. Yo no me cansaría toda la noche
de contarle mis experiencias que he tenido, lindísimas. Si algo a mí me ha mantenido vivo, hermano, han sido las experiencias, una tras de otra, sin entrar en el misticismo, pero experiencias reales que dan testimonio del evangelio que yo predico, por lo mismo, porque tiene una conexión que el Señor nos ha dado la bendición de tener los binoculares del Espíritu para ver un poquito más en las Escrituras, a través de la iluminación, a veces la revelación, pero también esa conexión que nos vivifica de saber que realmente lo que predicamos se parece, hermano, a lo que la iglesia de los Hechos vivió. La iglesia de los Hechos vivió un evangelio de experiencias, y la iglesia del tiempo presente no quiere experiencias. No porque no las anhelen, no es porque no les gustaría tener experiencias, es porque están tan ocupados enraizándose, hermano, enraizándose, y nomás están creciendo hacia abajo, pero no hay un crecimiento hacia arriba espiritual. Y es el tiempo de cambiar eso para que volvamos a revivir el camino de la iglesia de los Hechos. Le voy a dar unos versos aquí rapidísimo. Aconteció cuando de repente, dice, me hallaba orando en el templo, Hechos 22, 17, caí, dice Pablo, en un éxtasis. Hermano, esos éxtasis son lindísimos, lindísimos. Es algo, hermano, es que no quiero contarle mis experiencias, porque yo quiero sentarme un día a oír las suyas. Y que usted me diga, pastor, fíjese que tuve una visitación angelical. Entonces el Señor reprenda al diablo, eso no es de Dios. Espéreme un segundo. Si hay 7 visitaciones angelicales en el libro de los Hechos, ¿por qué no va a haber visitación angelical? Si Hebreos capítulo 1 verso 14 dice que son pues los ángeles espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. ¿Quiénes son? La iglesia. Mira la iglesia de los Hechos como fue asistida por ángeles. ¿Por qué la iglesia de este tiempo no va a ser asistida por ángeles, hermano? Si es la misma iglesia. Entonces, yo quiero que usted piense todo lo que se ha perdido, que hay que recuperar. Si decimos que somos la iglesia de Cristo, tenemos que tener, hermanos, si bien es cierto, la gracia incondicional que nos ha salvado y que nos ha cubierto, nos ha perdonado, pero tenemos que dar fruto que evidencie la palabra, el cuidado ministerial y los dones que representan a una iglesia que no es terrena. Si usted carece de eso, póngase las pilas y busque al Señor, porque Pablo empezó con experiencias. Muchos hemos empezado con experiencias, hemos vivido con experiencias, hermano, durante años. Otros no han tenido tantas experiencias, pero no importa, con que usted tenga algunas basta, y que dé manifestación de fruto y de dones. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que Pablo, hermano, se hallaba en el templo orando, y luego tuvo un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación, cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos. ¿A dónde? A los gentiles. Porque Pablo, después de su conversión, quiso ir, hermano, a buscar el auxilio y el apego con los apóstoles. Tardó 15 días, dice Gálatas, ahí con ellos, pero no funcionó. No funcionó, no creían en él, hermano. Porque es que no funciona así, hermano. No es de la banca que Dios te va a levantar, no es cierto. Yo no veo, hermano, a nadie siendo levantados de la banca, sobrenaturalmente hablando, como tampoco veo en la Biblia nacimientos expreses. Yo sí veo salvados, rescatados, camino
a un engendramiento para que venga un nacimiento, si bien es cierto. Entonces hay cosas que debemos de reconsiderar otra vez. Vayamos a la Biblia otra vez. Aquí lo vamos a mirar, Hechos 22:17. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo, que hay un éxtasis, ¿verdad? Así dice. No aceptaban el mismo verso. Pero yo quiero ir a la parte de abajo, verso 21. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces el evangelio que Pablo recibió, lo recibió por revelación. No fue un evangelio que lo aprendió con el Señor. Pero usted se va a dar cuenta que fue el más grande apóstol de los 12. Yo lo dije una vez en una clase de pastores, porque enseñé acerca del apóstol en el Nuevo Testamento, que muchos rechazan hoy en día. Y les digo, ¿y qué hacemos con Matías? Me dicen, no, pues que Matías fue elegido por las circunstancias. Ok, ¿qué hacemos con Pablo? Y Bernabé, que dicen que capítulo 15, que eran apóstoles, que estaban predicando el evangelio. Un evangelio, hermano, que los apóstoles del Cordero no recibieron, porque el evangelio que recibieron los apóstoles del Cordero se los dictó el Señor. El que Pablo recibió fue por revelación. ¿Se da cuenta de la importancia de la revelación? O sea, la iglesia tiene que tener revelación. Y cuando hablamos de revelación, estamos hablando, hermano, de romper los dinteles, diría yo, de lo natural para meternos a lo sobrenatural. Donde la iglesia empiece a profetizar, a hablar lenguas, género de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, dones de fe, de ciencia, sabiduría, conocimiento, y se muevan los dones. Ya no vamos a preguntarle a la iglesia, muéstrame tu fe por tus palabras. No le vamos a decir, ¿no? Le vamos a decir, muéstrame que estás en la fe por tus dones. Porque muchos dicen, hay pastores que yo no tengo dones, pero tengo muchos frutos. Bueno, ok, muchos se escudan en eso. Pero le repito, los frutos es la manifestación del cuidado de un ministro sobre la iglesia. Porque si la iglesia está creciendo, es porque el ministro está alimentando y está cuidando. Pero los dones es la manifestación de la conexión de la iglesia con el Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Si usted no tiene dones como estos, donde haya revelación, manifestación, tiene que ponerse las pilas a buscarlos. De otra manera, nos quedamos en la religión cristiana evangélica. ¿Cuál es la diferencia con todas las demás religiones, hermanos? Si hay algunas que hasta profetizan. Mire, usted va con los, no quiero que vaya, pero si la gente que va allá con los espiritistas, ellos profetizan. Utilizan mediums, así le llaman ellos. Viene un espíritu y posesión y dice, así te dice el Señor, hijo mío. Profetizan. ¿Usted sabía que los mormones profetizan? Ellos tienen profetas, creen en la profecía y en el ministerio apostólico. Son sectas. Es más, yo reconozco a nuestros hermanos adventistas como hermanos por muchas razones, aunque muchas iglesias cristianas no lo hagan, pero yo sí las reconozco, porque he estudiado muy bien su doctrina. Pero una de ellas me causa un poco hermano, de incertidumbre a la vez, y a la misma vez me sobresalta. La doctrina que se conoce como el sueño del alma. Usted no la conoce porque no ha estudiado, hermano, posiblemente esta doctrina. Pero cuando Guillermo Miller profetizó de acuerdo a su calculación escatológica en 1845, que el Señor venía en esa fecha y no vino, y todos vendieron sus propiedades, hermanos, y se quedaron sin nada porque el Señor no vino. El hombre dijo, disculpen, me equivoqué por un año en mi calculación, y resulta que la gente vuelve a hacer lo mismo y tampoco vino. Entonces dice, no puede ser. Va y revisa otra vez, hermano, y dice, ya sé, son 3 días de diferencia. Fue con la iglesia y les dijo por tercera vez, hermanos, en 3 días viene el Señor. Así dijo.
Todo el mundo contento. Y resulta a que no sabe qué pasó, hermano. Qué sarcástico soy, ¿verdad? No vino. Y como no vino el Señor, de ahí surgió 3 líderes de ellos, entre ellos el señor White. Por cierto, dije señor White. Y se fue con ellos una hermana profetisa que se llamaba, usted ya conoce, Elena, hermano, que después fue señora de White, quien tomó control de todo lo que es el movimiento adventista. Pero yo quiero decirle algo, ellos profetizan también creen en los dones. Hay 2 líneas adventistas, por cierto, estoy hablando de la que cree. Bueno, no se lo voy a hacer largo. Ahí surgió lo que se conoce como la iglesia adventista, hermano, a través de ese movimiento o de esa separación que dijeron que sí había venido Cristo, pero al lugar santísimo. Y sacaron doctrinas, entre ellas el sueño del alma, muy peligroso, a mi parecer, porque niegan que hay infierno, que cuando el hombre muere queda inerte, nada es, el hombre queda en el Seol y se acabó, hasta ahí terminó su vida. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego donde está Satanás, sus ángeles y el mismo infierno. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso les digo, pero hay muchos movimientos, hermano, que creen en la profecía. Por eso, si usted dice que es iglesia de Cristo, mire, hermano, usted no me lo va a creer, pero ahora hasta los católicos creen en la profecía. Antes no creían, ahora sí, profetizan igual que nosotros. Ya están, hermano, hablando lenguas y profetizando. Es lo que le decía, que clonaron nuestros cultos. Y la iglesia no cree en los dones. Estamos en ese pleito, hermano, de que no hay dones, que eso fue ya para el pasado, que cuando viniera lo perfecto iban a cesar las lenguas y las profecías se acabarían. Y hermano, y todavía estamos imperfectos. No ha venido lo perfecto. Y ya quitamos las lenguas y las profecías en muchos lugares. Y yo quiero decirle que la Biblia dice que la señal de hablar en lenguas y profetizar es una señal de llenura, de bautismo con el Espíritu Santo, que la iglesia apostólica del principio abrazó y que practicó. Vayamos rápido. ¿Cómo recibió Pablo el evangelio por revelación? Yo estoy hablando de este evangelio. Yo no estoy hablando del evangelio, hermano, que le quita a la Biblia o que le quita a la iglesia las oportunidades de crecer y tener una perspectiva mayor. Hermano, por favor, piense usted que en el cielo o en la presencia del Señor no va a haber asuntos naturales que lidiar, va a haber solo sobrenaturalidades. Acostúmbrese a las sobrenaturalidades, porque si no va a llegar allá y va a decir, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué? ¿Me entiende? No va a poder discernir de qué se trata. Gálatas 1:12 dice, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así recibió Pablo el evangelio. Porque vosotros habéis oído acerca de mí, antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero ¿cómo recibió el evangelio Pablo? A través de una revelación. Eso quiere decir que hoy nosotros necesitamos conectarnos más con el Señor para ver cuál evangelio se parece más al de la Biblia. Hoy lo hemos trastocado, hermano. Yo le puedo mencionar tantas enseñanzas, doctrinas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, pero respeto las líneas de pensamiento, media vez no transgredan realmente los asuntos fundamentales, hermano. Pero vamos a concluir con el formamiento, el desarmamiento, hermano, y el formamiento de Pablo, para que usted pueda mirar. El formamiento de Saulo, a Pablo, mejor dicho. Vamos a mirar. Número 1, lo que Dios hace con Pablo. Mire,
Aquí sí vamos a estar como el salmista que dijo: te voy a cambiar el nombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese salmo, no? Ese sí lo conoce bien. A Abraham le cambiaron el nombre. A Pedro le cambiaron el nombre. ¿Se recuerda? De una caña débil cascada, que significa Simón, lo hicieron una roca grande o muchas rocas, que es Petros o Prieto. De Simón. Abraham, padre de elevación, Abraham, sin H, a padre de multitudes. Y a Saulo, de ser simplemente un escogido de Dios, a ser un hombre pequeño, pero grande en Dios, en revelación, en todo, hermano. Posiblemente algunos dicen que Pablo era pequeño. Yo no lo sé, yo no estuve ahí. Lo que sí puedo decirle es que él se define como el más pequeño de los apóstoles. Pero usted lo mira en la Biblia, fue el más grande, pero le cambiaron el nombre. Porque Dios no puede trabajar con los viejos ni las viejas naturalezas, hermanos. ¿Me explico? Dios tiene que tratar con la nueva naturaleza para que la vieja naturaleza vaya siendo transformada, cambiada a desintegrarse. Y por eso le digo, cuán importante es de que veamos a el apóstol Pablo, de cómo Dios lo llama. Mire, no importa si usted fue abogado, licenciado, doctor, lo que usted quiera, cuando usted viene a Cristo, usted viene a ser un hermano, un hijo de Dios. Usted no fue abogado, licenciado, no importa, no tiene ninguna carrera, usted viene a ser igual que cualquier otra persona en el evangelio. Pero créamelo, el ser humano tiene esa tendencia, hermano, a decir: pero es que yo estuve en la universidad. Hermano, ¿cuántos títulos no me han tirado en la cara a mí? Y yo les tengo que decir, también yo, pero si se imagina que nos vamos a agarrar con títulos. Le dije yo a un varón que llegó el otro día ahí de casualidad y me tira sus títulos. Y hermano, fíjese la tendencia del ser humano, ¿no? Yo le empecé a sacar los míos. Yo le dije: ¿sabes qué? Basta. Le dije: ya basta. Le dije: aquí nos vamos a agarrar cachetadas con títulos. Mejor hablemos de otra forma. Le digo, tuve que calmarme. Pero lo dije en el buen sentido de la palabra, riéndome, hermano, con él. Porque habíamos llegado a ese nivel, pues del varón vino y me dijo: yo el instinto humano, hermanos, es muy natural. Pero cuando usted viene al Señor, Dios le cambia el nombre. ¿Me explico? Cuando Dios le cambia el nombre, se está refiriendo a mutuarlo de un estado a otro, en donde usted deje de ser esa persona que era antes para ahora ser un prospecto a servir al Señor. Entonces viene el cambio de nombre. Hechos 13:9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, ahí se da cuenta usted que la primera vez que se menciona a Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él por esa experiencia. Pero fíjese, este no era Saulo ya, era llamado Pablo. De ahí para adelante fue Pablo, el pequeño gigante que tenía más revelación que los apóstoles, que lo tuvieron que tirar de su caballo blanco porque tenía tantos títulos que no le servían a Dios. Y Dios tuvo que quitarle sus títulos y su forma de pensar y su conocimiento, a manera de poder utilizarlo como una nueva persona. Pablo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en el formamiento, después del despojamiento, ¿verdad?, se ve también que su celo santo. Mire, esto es lindo, hermano. Yo quiero ver gente que tenga celo de Dios. Celo de que la gente llegue temprano, celo de que la gente cante, que adore, que ofrezca su ofrenda, celo de que la gente cuida aspectos importantes, hermano, que tiene que ver con el crecimiento y la imagen de la iglesia, pero no celos mal ubicados que maten cristianos. ¿Me explico? Miren, en todas las iglesias pasa, pero yo he tenido experiencias donde hermanos siempre han venido y me han dicho: pastor, ¿ha visto a la hermanita fulana de tal como viene vestida? Le dije: no, ni cuenta me da.
es que mire, es que lo que pasa es que viene así, así, así. Le dije, ¿y tú por qué te fijas? Le digo, si no te fijaron ni cuenta te das. Digo, porque la gente está más interesada en otros que en ellos mismos, pues. Entonces a veces el celo es peligroso, el celo es bueno, pero Dios por eso a Pablo tuvo que ubicarle su celo. No le quitó el celo. Pablo era celoso, hermano, del evangelio. Hablaba del celo santo, pero no hablaba del celo destructivo, principalmente cuando una persona viene llegando al evangelio. Yo le he contado la historia de la que llegó así tomada a la iglesia con muchos aretes, pero no se la voy a contar, le voy a contar otra. ¿Le parece? Una jovencita que llegaba con su... Usted sabe que a veces las jovencitas también exageran, hermanas. Sí, hombre. Y luego se ponen en las primeras bancas. Eso está más triste todavía. Entonces es como podría decirlo, bochornoso para uno, hermano. No es que haya malicia, bochornoso. Porque cuando una persona no sabe cuidar su aspecto estético, diría yo, hermano, hace pecar a otros y a la misma vez los incomoda. Yo he tenido lamentablemente esa mala experiencia de tener que decir públicamente: mi hija, por favor, vete a otro lugar porque me estás incomodando. Y se ve mal. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que sí se ve mal? Pero más mal se ve que se pongan así, enfrente de uno. Ahora imagínense qué dice la gente cuando viene a la iglesia. Entonces, por esa razón, el celo es muy importante, pero hay que ubicarlo, hermanos, el celo. No queremos hablarle a una persona que va llegando al evangelio de la misma forma como se le hablaría a una persona que tiene 20 y pico de años en el evangelio. Pues sería ridículo, ¿no? Que una persona que ya tiene 20 años en el evangelio no sepa cuidar su vestuario, su conducta, sus palabras, su fe, su pureza y su amor. ¿Correcto? No sería correcto. Pero mire, dice Hechos 22:3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros, les digo. Entonces, sentemos. Pablo tuvo que formar Dios tuvo que formar a Saulo. Ahora Pablo en su celo lo ubicó. Necesitamos gente que tenga celo de Dios, pero bien ubicado. No matando cristianos, no destruyendo iglesias por sus palabras o insinuaciones. Aleluya. Filipenses 3:6: en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Mire, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, Pablo era una persona celosa, destructiva, y no queremos esa gente en la iglesia. Esa nos vacía la iglesia así, hermanos. Queremos que sean celosos, formados. ¿Cuántos dicen amén? Yes. Vayamos. Número 3, le cambiaron el ministerio. O sea, le formaron el ministerio, hermano. Pablo, es bueno querer servir al Señor, pero sin destruir. A Saulo le cambiaron el ministerio y fue puesto en el ministerio por elección divina. Note, 1 Timoteo 1, 12, 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, ya usted conoce la historia, perseguidor y blasfemo de la iglesia, pero el Señor lo puso por misericordia en el ministerio. ¿Cuándo lo puso? ¿Cuándo puso Dios a Pablo en el ministerio? Cuando andaba cañoneando, contando sus revelaciones después de Hechos capítulo 13, o en Hechos capítulo 9, que le dijo: vete a sentar a Damasco. Hermano, en ese lapso pasaron aproximadamente, diríamos, 17 años, porque estuvo 3 años en Arabia.
¿Cómo puede ser posible que haya jóvenes que se levanten de la noche a la mañana como pastores? ¿Qué futuro va a tener la iglesia? ¿Cuál es el legado? ¿Qué van a enseñar? ¿Qué van a predicar? ¿Qué fruto le van a dar al Señor? Pues, pregunto yo. Se les va a acabar el cristocéntrico y la gente se va a enfadar y se van a ir. No, hay que cuadrar, hermano, el fundamento. Entonces este es un punto muy importante, ya que el ministerio es de Cristo y hay que entenderlo. Muchos tienen su ministerio, pero no se parece al de Cristo. Por esa razón, esa es la parte que hay que cuidar. Que hay muchos que tienen su ministerio, pero no están desarrollando el ministerio de Cristo. Por eso no les importa. Pero a muchos de nosotros sí nos importa que usted crezca saludablemente hablando. Vamos al cuarto rápido, porque voy a apresurar, ya me pasé el tiempo, hermanos. Ustedes no me dicen que ya me calle. Número 4, tuvo que ser reformado en Antioquía. Dice Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Eso fue después de 3 años que pasó en Damasco y en Arabia. Pablo, tratando de congeniar con los de Jerusalén, 15 días tardó allá. Lo rechazaron, lo quisieron matar. Tuvo que regresarse a Damasco, a Arabia y luego a Damasco para luego subir a Antioquía, donde terminó su formamiento de 14 años, hermano. De estar escuchando, quién sabe quién lo reformaría a Pablo, pero hizo un lindísimo trabajo, ¿verdad? Aparte del Señor. Antes, esto ya lo dije yo, estuvo en 3 años, ahí está el pasaje bíblico, Gálatas 1:15-18, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, ahí está la base que le estaba mencionando. Número 5, aceptó, esto es muy importante, hermano, tener mentores. No, pero que a mí el Espíritu Santo me habla y que yo también me enseño. Vamos a ver qué le va a enseñar el Señor, porque Dios ha puesto mentores. Donde hay maestros hay discípulos, hermano. Donde hay solo discípulos no hay maestros. Y por eso hay iglesias descabezadas por ahí que dicen, yo conocí una iglesia, hermano, personalmente de 2 compañeros míos contemporáneos que me los encontré hasta el día de hoy. Tienen creo que como 3 pastores. No estoy hablando que haya un pastor general. Yo estoy hablando que los 3 son los pastores. Y usted sabe que cuando hay más de un pastor, hermano, ya no es un cuerpo. Yo me refiero pastores, pues que haya más pastores. No estoy hablando de un pastor general. Ya eso se deforma. Y conocí esta iglesia en donde los 3 predicaban, hermano, y los 3 tenían que estar de acuerdo en lo que predicaban. Y está bien la unidad, pero lo que quiero decirle que con ese hecho estaban diciendo ellos, no reconocemos a los pastores. No hay ministerios, me dijo uno de ellos. Yo dije, ay Dios del cielo, ¿y qué hacemos con Efesios 4:11-12, verdad? ¿Dónde lo metemos? Pero Pablo, a pesar de su conocimiento, aceptó un mentor. Un mentor es alguien que le decía, mira Pablito, no, el celo que estás teniendo no es así, hijo. Está bien que tengas celo, pero mira, vamos a ubicarlo. Mira Pablo, lo que tú estás predicando ya no aplica en la gracia. Ahora, eso es de la ley. Imagina, hermano. Y hoy en día no sabemos si es ley o gracia o ley o qué revoltijo es, hermano. La gente no tiene idea a veces de cuál es el fundamento real de la iglesia de Cristo. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? Por eso Hechos 9:26-28 dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, pero por un tutor. ¿Quién le dio credibilidad a Pablo? Un tutor. ¿Cuál es ese tutor? Bernabé.
hermanos. Ahí está Bernabé. Y luego termina en Antioquía por 14 años hasta su viaje, hasta su envío a sus 3 viajes misioneros. Perdón, hermanos. Termino con este capítulo, hermano, verso punto 6. Su comisión, donde termina, Hechos 13:2. Usted lo puede leer ahí, que dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. Entonces, yo nomás rapidísimo le voy a dejar esto y nos vamos. Rapidísimo, solamente quiero hacer hincapié porque de esto hablamos el domingo que viene. La manifestación del Espíritu, hermano, para la dirección del Espíritu Santo. Y usted va a mirar aquí, en este pasaje que leímos, hermano, cómo el Señor envía a un hombre llamado Ananías a buscar a un Saulo que lo habían tirado del caballo, hermanos amados, para que estaba esperando, por cierto, pero para que fuera el apóstol de los gentiles. Y por eso yo creo que, hermano, Dios levanta a los Ananías, que significa Jehová ha mostrado favor. Dios mostró favor para con Pablo. Jehová ha sido benévolo. El Señor se ha complacido, se ha manifestado, ha cubierto. Y luego para dar lugar a que surjan los Bernabés, que hablaremos de ello con más detalle, que significan hijos de consolación. Por eso, yo no pretendo, hermano, que una iglesia vaya a prosperar o levantarse si no hay este equipo de trabajo. Gente, hermano, que puedan prestarse para ser tanto tutores como aquellos que se dejen guiar por el Espíritu para mostrar el favor del Señor. Póngase de pie, hermanos, damos gracias al Señor en esta tarde. Pero le repito, la iglesia de los Hechos es clave para el diseño de la iglesia del tiempo contemporáneo. Es clave, hermanos, para este tiempo. Yo solamente le quiero ministrar una palabra y nos vamos rapidísimo, y los hermanos entonan un canto y oramos y bendecimos al Señor. Pero tiene que haber una iglesia que se entregue al Señor. Canta ese canto que dice: a tus pies arde mi corazón, hermano, y ministramos a la iglesia rapidísimo. Gracias, Padre. La intervención de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo, de esta hablaremos la semana que viene. Pero la intervención de Cristo es necesaria, hermano. ¿Sabe por qué es necesaria? Porque tengo 30 y fracción de años ministrando al Señor, y en mi caminar he visto muchos buenos vasos quedarse tirados en el camino por sus ideales, o por la falta de enseñanza, o por la falta de tutoría. Porque el corazón del hombre es traidor. Ya sé, pastor, ¿para qué voy a ir? Ya lo sé. Es como el alcohólico. Mira, no sigas bebiendo, te estás dañando el hígado, te vas a morir de una cirrosis, qué sé yo, te vas a volver adicto, vas a destrozar tu organismo. Ya lo sé, te dice el alcohólico. El drogadicto te dice: ya lo sé, que también tengo problemas con drogas, pero no hace nada para que eso cambie. A la iglesia se le dice: iglesia, necesitas estructurarte, necesitas conectarte con el cielo y dar señales de frutos y de dones. Y la iglesia dice: ya lo sé, pero son muy pocos los que ponen en práctica lo que se predica. Y yo creo que es el tiempo que revises el libro de los Hechos y puedas llegar delante del Señor, como dice este canto: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Cántelo, hermanos, dígaselo. Levante sus manos al cielo. No mire el reloj, mire lo que Dios quiere hacer. Mire el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo donde Dios está haciendo un llamado a subir un escalón más.
donde Dios te está haciendo un llamado a que tú rompas esa barrera y te desconectes de lo natural para que te conectes con lo sobrenatural. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, como el ciego que le dijo el Señor: ¿qué quieres que haga contigo, Señor? Quiero ver. El Señor le dijo: pues ve, ayuda en mi incredulidad. Ok, te va a ayudar en tu incredulidad. El Señor que lo sanó. Este es el tiempo. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, hoy yo me conecto contigo. Hoy yo me conecto contigo porque soy tu amada. Porque soy tu amada, Señor. Hoy yo me conecto contigo. Que se abra el cielo, Señor, y ministrame. Y ministrame, Dios, en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Llévanos, Señor, a esos niveles sobrenaturales de revelación, de conocimiento, de experiencias. Llévanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No hay lugar más alto, más grande que estar ¿a dónde? a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar Más. alto. Suba, hermano, suba. No tenga miedo, suba. Como le dijo el Señor a Juan: sube acá y te mostraré. Suba. Más alto, más grande, estar a tus pies. Suba. Estar a tus pies. Aleluya. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dígaselo. Permaneceré postrado a tus pies, y allí permaneceré A los pies de Cristo. Dígaselo una vez más y oramos. y allí permaneceré. Aleluya. Oh, bendito. Bendito. Anhelamos esto, Señor. Tu presencia, tu gloria. Regresar a los fundamentos, Señor. Dígaselo al Señor con todo su corazón y levante sus manos al cielo y conéctese. Conéctese con el Señor. Dígale: bendíceme, Padre. Que mi vida sea de experiencia. Que mi vida sea de llenura. Que mi vida de fruto. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Qué anhelo más lindo, hermano. Qué anhelo, qué anhelo, qué anhelo. Padre, te pido que bendigas a este pueblo. Aquellos que están en diferentes naciones,
Bendecimos a Nicaragua que se conecta, Señor. Bendecimos a México, diferentes estados. Bendecimos, Señor, a Guatemala que se conecta con nosotros en este momento, y bendecimos a esta iglesia. Bendecimos, Señor, y te rogamos que nos tomes de la mano, y si es necesario que nos mandes a los Ananías, mándalos ya, Señor. Manda y levántalos para que vengan a abrir los ojos y se despierte la visión. Y levanta a los Bernabés, Señor, para que sean los tutores que nos dirijan a donde está la palabra, Padre. Pero bendícenos, que no nos falte la porción de mañana ni de noche, hasta que logremos llegar a la segunda porción y poder, así como Eliseo, recibir no una, sino una doble porción de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Bendice, Señor, aquellos que tienen anhelos, manifiéstateles. Aquellos que tienen deseo de dejar una vida religiosa, evangélica, manifiéstateles con experiencias. Ahí en la oración, como Pablo, que entren en éxtasis y conozcan que tú eres el Dios de lo sobrenatural, que para ti no hay nada imposible. Y levántalos con dones de milagros, sanidades, de revelación, de inspiración. Pero levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Que la iglesia sea restaurada desde sus cimientos, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amado mío, eres el amado de nuestro corazón. Amado mío, Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. mis hijos te adoran. Gracias por hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú conoces, Señor, nuestra condición, nuestra necesidad, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido, Señor, enseñada ahora. Gracias, Señor, porque tú has llenado nuestra mente. Tú nos has hablado, Señor. Agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites cada día aprender, Señor. Y no solo eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a poner tu palabra en práctica, Señor, para que podamos, Señor, ser edificados y edificar a otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermano, ya concluyendo, el tiempo avanzado, pero qué bueno que hemos recibido el consejo de la palabra. Dios nos ha edificado, Dios nos ha hablado. Ahora sí que hay que poner esa palabra en práctica cada día, andar con cuidado, ser prudentes y comportarnos como verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, así que para ya concluir, hermanos, damos gracias a Dios porque usted ha estado aquí. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a orar para ser despedidos. A los que están en las redes sociales, le invitamos a usted también que se acerque a las cosas de Dios y que sea prudente y que también busque de Dios, porque los tiempos que vivimos, como dice el Salmo, andamos en valle de sombra y de muerte, así que debemos ser sabios y prudentes, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿ok? Sí, oramos y nos despedimos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido hoy predicada. Ayúdanos, oh Dios, a atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica cada día. Te pedimos, oh Dios, que nos guíes, Señor, durante esta semana que damos inicio ahora, que tú nos guardes, tú nos protejas, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada hermano, Señor, donde camina, donde labora, en su casa, y ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos conduzcas
bien, Señor, en paz y en armonía a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Jesús, protege a cada familia aquí representada, Señor, y aquellos que están en sus hogares. Te pedimos que tú también los bendigas, mi Dios amado. Y si hay enfermedades que han sido atacados, Señor, te pedimos que tú les sanes. Si hay aflicción, Señor, en los hogares, te pedimos que tú traigas consuelo, Señor, porque sabemos que tú estás atento a las oraciones de los justos, mi Dios amado. Sabemos que estamos viviendo tiempos de tempestad, tiempos difíciles, pero tú estás, Señor, siempre atento a la súplica de tus hijos, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Más grande que estar a tus pies.